Brasil tendrá que ir a una segunda vuelta el próximo 30 de octubre para definir quién será el nuevo presidente del gigante suramericano. La jornada electoral en este país transcurrió con total tranquilidad, sin mayores incidentes, y fue un reflejo de un fenómeno que ya se está volviendo habitual en América Latina, ese enfrentamiento entre la izquierda y la derecha. Ese fenómeno se verá nuevamente en el balotaje cuando el dos veces presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, y el actual mandatario Jair Bolsonaro disputen la silla presidencial en el Palacio de Planalto. Así fue como quedaron entonces las cosas. Veamos las cifras ya oficiales del cierre, ya con el 99,99% de los votos escrutados, según las cifras que presenta el Tribunal Superior Electoral. Así quedó entonces la repartición de los votos. Luis Inácio Lula da Silva, candidato del PT, lideró la votación con el 48,43%, es decir, un poco más de 57 millones de votos. En segundo lugar se ubicó el actual presidente, Jair Bolsonaro, del Partido Liberal, con el 43,20%, es decir, un poco más allá de 51 millones de votos. Algunas de las reflexiones que podemos decir de esta jornada antes de entrar al análisis. Jair Bolsonaro tuvo un mejor desempeño en las urnas de lo que se pensaba, mejor de lo que las encuestas también predecían. Justamente las encuestas no acertaron en el análisis y fueron las grandes perdedoras de la jornada. El mapa de la votación, la tendencia del voto por las regiones también dejó en evidencia aún más esa polarización que está viviendo Brasil, que también se puede interpretar por los dos candidatos que van a ir precisamente a esa segunda vuelta. Como les decía, es otra vez un cara a cara entre izquierda y derecha. Pero esta jornada electoral va mucho más allá de la elección presidencial. También había otras elecciones que estaban en juego, por ejemplo, la elección de los gobernadores estatales, también había elección de diputados, un tercio del Senado y asambleas legislativas regionales. Veamos. Mientras sus seguidores se encomendaban a Dios durante el recuento de votos, Jair Bolsonaro obtuvo el domingo, pese a su segundo puesto en la primera vuelta, una importante victoria. Por una parte, el presidente brasileño obtuvo unos resultados mejores de los que pronosticaban las encuestas en su carrera a la reelección. Pero su victoria legislativa fue otro de sus grandes alivios. En su cita con las urnas, la nación sudamericana renovaba los 513 asientos de su Cámara de Diputados y un tercio de los 81 escaños del Senado. El Partido Liberal, la formación del ultraderechista, logró hacerse con 99 asientos, frente a los 80 escaños que obtuvo la Federación de Partidos de Izquierda de Lula da Silva. En el Senado, un paisaje semejante, con los liberales de ultraderecha marcando la pauta con la mayoría. Además, Bolsonaro logró que figuras polémicas de su entorno lograran escaños, como el exministro de Salud Eduardo Pazuello, criticado por su gestión de la pandemia, el extitular de Medio Ambiente Ricardo Salles, famoso por su desmantelamiento de los órganos de control ambiental, o Sergio Moro, el juez que encarceló a Lula da Silva. Las expectativas del presidente ya eran altas al inicio de la jornada. Expectativa de victoria hoy, teniendo en cuenta los resultados en un momento difícil para el país en general y en estos 45 días de campaña. Ganamos en prácticamente todos los estados de Brasil y lo recibimos muy bien. Pese a todo, las encuestas de cara al balotaje siguen dando una mayoría al candidato del Partido de los Trabajadores, que se comprometió a reforzar su campaña las próximas semanas. Es lo siguiente, la lucha continúa hasta la victoria final. Ese es nuestro lema. Si Lula gana, eso sí, deberá enfrentarse a un poderoso legislativo opositor, que no se lo pondrá nada fácil. Un Congreso mayoritariamente ultraconservador, blanco y masculino. La pregunta que está rondando la mente de muchos brasileños a esta hora es: ¿Lula o Bolsonaro? ¿Por quién votar? ¿Cómo se reparten entonces las cargas de los candidatos que se quedaron en esta primera vuelta? ¿Qué segmento de la sociedad va a ser definitivo para lograr el triunfo? ¿Y cómo quedará conformado el Congreso? Lo vamos a analizar hoy aquí en el debate de France 24. Para conversar sobre este tema, saludamos al señor Leonardo Paz Neves. Él es analista de la Unidad de Inteligencia de la Fundación Getúlio Vargas. También es profesor del Departamento de Relaciones Internacionales del IBMEC College en la ciudad de Río de Janeiro. Y aquí en el estudio de France
24 nos acompaña Juliana Colucci. Ella es periodista, analista y profesora del programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Nuestros televidentes, ustedes recuerden que también hacen parte de esta conversación. Dejen sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Ustedes ya saben, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Nos encuentran como @eldebate_F24, @Santilogo, que es mi cuenta personal. Nuestra etiqueta numeral El Debate F24. También rápidamente les recuerdo que todos los contenidos del programa están disponibles en Apple Podcasts, en Spotify, Deezer y TuneIn. Vamos a comenzar. Le doy entonces la bienvenida a Leonardo. Leonardo, gracias por estar con nosotros en el programa. Bem-vindo. Punto de partida, pregunta básica para conocer las posiciones de los invitados. Su análisis del panorama de esta segunda vuelta, ¿cómo van a ser esa repartición de los apoyos de los candidatos que no pasaron a la segunda vuelta y si sigue latente entre los brasileños ese sentimiento de incertidumbre? Sí, sí creo que hay una cierta incertidumbre porque las personas en general se fiaban mucho por las encuestas. Las encuestas, como he dicho, fueron las grandes perdedoras. Creo que habrá una división de los votos de Simone Tebet y de Ciro Gomes. No creo que van a migrar en todos para uno u otro, creo que va a haber una división, pero que creo que Simone Tebet, a ella va a se posicionar con Lula. Ciro Gomes, yo creo que hay una posibilidad muy grande de que se declare neutro, pero hay una posibilidad chiquita, en mi opinión, de que vaya a se posicionar con Lula. Pero Lula necesita de poco. Si logra tener la misma votación que tuve en la primera jornada, tiene una posibilidad muy grande de ganar. Sí. Pero, dicho hecho, creo que está muy abierto, porque Bolsonaro ha logrado ganar mucho con la extrema derecha en casi todo el país. Entonces, creo que está abierto. Y saludamos aquí en el estudio a Juliana. Juliana, bienvenida, gracias por acompañarnos. La misma pregunta para el punto de partida. ¿Cuál es el análisis que usted hace general de esta segunda vuelta, apoyos y la incertidumbre? Hola, gracias por la invitación. Pues en partes estoy de acuerdo con Leonardo. Pienso que los votos para la segunda vuelta se van a dividir. Son más de 10 millones de votos que tanto Lula como Bolsonaro van a tener que disputar en esa segunda vuelta. Pero me preocupa porque el bolsonarismo se mostró muy fuerte, porque tuvimos unas elecciones no solo presidenciales, sino que para Senado, para la Cámara también, y con los resultados hemos podido ver la fuerza que tiene pues, los partidos conservadores, y eso es lo que me preocupa, porque aunque Lula pueda llegar a ganar la segunda vuelta, pues cómo va a gobernar, ¿no? ¿Cómo va a ser ese escenario? ¿Va a tener gobernabilidad en Brasil? Entonces eso es algo que me preocupa cómo se han dado las votaciones, sobre todo en algunos estados, departamentos de Brasil, como el Río Grande del Sur, São Paulo, interior de São Paulo. Los interiores pesan mucho, sobre todo hacia Bolsonaro. Entonces es una preocupación que pues ayer cuando fui a votar a la Embajada de Brasil aquí en Bogotá, pues sí se veía un apoyo mucho más hacia Lula que hacia Bolsonaro. En el extranjero ganó Lula, pero sí hay una preocupación latente ahí, sí, que es hacia esa derecha, esa extrema derecha, que ha ganado más puestos en el Senado y en la Cámara. Es muy preocupante. Preocupante, y esa incertidumbre se traslada a la situación que se está viviendo allí en el país. Leonardo, haciendo un poco retrospectiva de la jornada de ayer, vimos que el presidente Bolsonaro tuvo un mejor desempeño de lo que se esperaba de acuerdo a las encuestas. Usted lo mencionaba también. Tuvo un muy buen rendimiento en las legislativas. Juliana lo comentaba, los partidos de su tendencia política pues van a tener un poco más de comodidad en el Congreso brasileño. Su análisis del desempeño de Bolsonaro en esta jornada pasa en la segunda posición a esta segunda vuelta. Bueno, como he dicho, Bolsonaro, en mi opinión, está más bien posicionado que nos creíamos hace unos días atrás. Una cosa que pienso que es importante tener en mente es que no es más, en mi opinión, una confrontación de izquierda y derecha. Es una confrontación de la izquierda y de la centroizquierda con la extrema derecha, porque la derecha en Brasil ha sido diezmado. Los partidos tradicionales de la derecha, centro-derecha, están muy flacos ahora. Entonces, la cuestión es cómo Bolsonaro
vaya a lograr tener apoyo de los otros de la centro derecha que están muy fracos ahora para quedar más fuerza para combatir a la izquierda y a la centro izquierda. Julián, acá en el estudio de France 24, este buen rendimiento de Bolsonaro, ¿a qué se puede deber? Estaba ahí en juego el voto de los evangélicos y también se hablaba mucho del voto de los jóvenes. Un gran grueso de los votantes nuevos que llegaban al padrón electoral eran jóvenes brasileños que votaban por primera vez. ¿Qué jugó ahí a favor del presidente? Yo pienso que hay un miedo a perder, ¿sí? Para los pobres, por así decir, a una clase media, una élite en Brasil que tiene miedo a perder para programas sociales, que es pues la apuesta de Lula, ¿sí? Entonces mucha gente, pues la clase media tiene un discurso pues que tienen que trabajar, los pobres tienen que trabajar y que sí, no pueden estar de vagos y que nosotros vamos a estar trabajando para ellos. Entonces sienten en Bolsonaro ese apoyo, por así decir, que no necesariamente en la práctica eso se da, pero sí en el discurso. Bolsonaro tiene un discurso ideológico muy, muy fuerte y que logra manejar, digamos, muchos electores, una masa grande, en mi opinión, y entonces logra con eso, con ese discurso y con un discurso también contra minorías, contra mujeres, consigue imponerse como, ¿no?, en su masculino, por así decir, para no decir otras palabras. Entonces logra también conseguir mucho electorado por ahí a través de su discurso, que es un discurso, y sí llega, su comunicación por redes sociales, la comunicación política que hace, llega mucho más allá que la comunicación que ha hecho el PT. Entonces me parece que ahí también influye, él trabaja mucho más en redes sociales, el alcance que llega a los jóvenes es mayor, pienso yo, que el candidato Lula. Leonardo, su opinión. Yo creo que Julián ha dicho perfectamente bien el escenario en Brasil. Bolsonaro ha conseguido hacer una cosa muy grande, porque hasta ahora nosotros solo teníamos personas que seguían a Lula, los lulistas o cosa como quiera. No teníamos una otra personaje acá en Brasil que podría crear un movimiento suyo, no un movimiento de partido, un movimiento de ideología, pero un movimiento suyo. Bolsonaro ha logrado en esto. Él ha hecho un movimiento de bolsonaristas. Eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a pensar en cómo Lula o Bolsonaro van a trabajar con el Congreso, porque los partidos que hoy soportan Bolsonaro ya soportaron a Lula en su gobierno. Lo mismo PL, el Partido Liberal que está con Bolsonaro ahora, ha sido parte de la base de Lula. Y creo que si Lula gana, hay una posibilidad de lo Partido Liberal gravitar para más cerca de Lula. Y bueno, pero creo que hay una posibilidad de Bolsonaro sacar sus bolsonaristas de este partido, como ha hecho con el partido PSL, que ha sido el partido que ha ganado en 2018. Entonces, tenemos que tener muy claro la composición de los partidos que son más pragmáticos, pragmático en una cuestión de que no sigue mucha ideología, y las personas que han del movimiento de Bolsonaro, los bolsonaristas, que estos sí son más ideológicos. Eso va a ser la cuestión de la composición de la gobernabilidad en Brasil. Sí, Juliana. Yo quería complementar con algo que me parece que es fundamental para ese debate que estamos teniendo aquí, que es lo siguiente, es pensar que tanto Lula como Bolsonaro, o incluso la estrategia ideológica, comunicativa de Bolsonaro, quita el foco de lo que ha hecho Bolsonaro durante su gobierno y pone hacia su persona, hacia ese personaje que es el Mesías, que es el que puede salvar a Brasil. Entonces eso es muy grave porque ha habido, digamos, su gobierno ha tenido desde un montón de denuncias de corrupción, por ejemplo, el presupuesto hacia la mujer, ¿no? Todo que era protección de la mujer, mujer cabeza de hogar, violencia contra la mujer, en este año bajó a 1/3 de lo que era en el gobierno de PT, ¿sí? Entonces eso no se habla, se pierde de analizar cómo ha sido el gobierno de Bolsonaro, porque está jugando con
ideología, con el tema de la familia, con el tema de Dios, con el tema de prohibir el aborto en Brasil, que mira, la izquierda tiene el kit gay y que va a enseñar sexo, ¿no? Cómo los niños van a hacer sexo en los colegios. Entonces, como que cambia el debate hacia un ataque hacia Lula, hacia los gobiernos anteriores de PT, y entonces, claro, muchas veces el lector no se da cuenta de este juego político que hay, de poder y ideológico. Claro, es un juego de poder, es un juego ideológico, un juego en donde se lanzan estos discursos o muy conservadores o tal vez muy progresistas, y son pocas las digamos, propuestas que han hecho los dos candidatos, que es una de las grandes deudas de esta campaña, la ausencia de propuestas en los debates, de ideas, demostrar un poco hacia dónde se dirige el país y cuál es la mentalidad o cuál es el norte que va a tener Brasil dependiendo del presidente que tenga para los próximos años. Justamente de cara a esa segunda vuelta, aquí se le exigirá a los dos candidatos ya venir a ofrecer a los electores ideas concretas. ¿Qué hacer con situaciones muy complejas? Salir adelante económicamente, reposicionar a Brasil a nivel internacional y estabilizar un poco el país que se está recuperando después de la pandemia de COVID-19. Leonardo, propuestas, ejes temáticos puntuales de la necesidad del país. Bueno, desafortunadamente usted es cierto. No creo que no van a entrar mucho en la cuestión de las propuestas concretas. La cuestión es, nos tenemos acá una corrida que es tribal. Las personas están se acercando de sus tribus y van a discutir, intentar en realidad incrementar la rejección de los candidatos. Entonces, creo que los debates, todos que vamos a ver hasta la 30 de octubre, será Bolsonaro, Lula diciendo que el otro miente, trayendo las cuestiones de corrupción de uno y de otro, diciendo que bueno, tiene las cuestiones que ha apoyado el aborto, otros que van a decir que ha ligado a la cuestión de las milicias. Entonces, no creo que las propuestas serán los centros de los debates de la segunda vuelta. Sí, Juliana, para hablar sobre este tema, añado que además de ausencia de propuestas, los candidatos se han atacado constantemente y cada uno ha hablado de lo que hizo. Lula habla de lo que hizo en sus 2 periodos pasados como presidente y Bolsonaro también habla de lo que ha hecho como presidente hasta el momento. No han dicho nada hacia adelante. Esto, digámoslo, en estrategia política, la gente se conforma con solamente ver estas discusiones y nadie le está exigiendo a los candidatos. Es como si fuera un circo. ¿Sí? Resumidamente es eso, es un circo, es una política de circo, porque en el último debate que hubo el jueves, una vergüenza que había un padre que no era padre y que estaba disfrazado y que era para como ser, ¿no? Para dar, digamos, llamar la atención del electorado hacia Bolsonaro. Entonces, entre otras, que estaban, hay otras candidatas también que pues intentaban llamar el debate para las propuestas. Sí, vamos a discutir el Brasil, pero también era un poco actuando, ¿no? Sobreactuando. Entonces, ahí también pienso en el electorado. ¿Quién es el electorado brasileño? ¿Quién es ese ciudadano que realmente está pensando? Yo pienso que no. La mayoría no, porque realmente deberían analizar las propuestas independientemente de si yo soy de izquierdas o si yo soy de derecha, ¿no? Esa polarización social y política, dejarla a un lado. Entonces es muy complejo cuando uno piensa que sí, muchos son estudiados, son profesionales y no son capaces de analizar un contexto social y político que estamos viviendo. Entonces eso me parece lo más grave, Santiago. Hay poca crítica por parte de la sociedad brasileña, algo que se parece a muchos países de América Latina y también es parte de ese desconcierto que hay de la sociedad hacia la clase política que está gobernando los diferentes países. Es un fenómeno que no solamente se presenta en Brasil. Hablemos del escenario para la segunda vuelta para Luis Ignacio Lula da Silva. Muchos analistas dicen que tendrá que coquetear, digámoslo así, con el centro para poder lograr esos votos que necesita. ¿Qué tan importante será ahí su figura vicepresidencial, Geraldo Alckmin? ¿Será fundamental para lograr esos votos? ¿Cuál es el análisis que hace usted, Leonardo? Bueno, creo que Lula ya ha hecho esto. Bueno, en la primera vuelta Lula ha logrado entrar casi toda la centro izquierda y una parte de la centro derecha para su lado.
Creo que Lula tendrá una gran tarea ahora de hablar con Tebet, Simone Tebet y su partido, que es un partido muy, muy importante en la política brasileña, do MDB. Creo que va a intentar se aproximar, se acercar un poquito más de Ciro Gomes, bueno, de los electores de Ciro Gomes, no de Ciro Gomes la persona. Y creo que va a intentar también lidar con la cuestión de la abstención. Fueron como 20% de los brasileños no votaron, son casi 30 millones de personas. Entonces, estás en un patamar histórico, normal, pero creo que Lula va a intentar convencer a las personas a ir a votar en la segunda vuelta. Juliana, por este lado, ¿qué va a jugarse Lula en estos 30 días de campaña? Estoy bastante de acuerdo con el comentario de Leonardo, pero además pienso que de pronto Lula va a intentar acercarse más a los conservadores del sur de Brasil, aliarse de pronto con Eduardo Leite, que es el gobernador, ahora ya está ahí, estaba para hacer la campaña, no era gobernador. Puede ser que de ahí consiga votos del interior del sur del país, intentar un poco hacia el interior de São Paulo, porque hay muchos votantes y es pues a través de Alckmin, que es su vice, pues ahí pues puede intentar conseguir que es el centro, ¿no?, derecha, puede conseguir más votos, aunque claro, Alckmin tampoco es que tenga, digamos, mucha popularidad en São Paulo, ¿sí? A pesar de ser un político de allí y tal, no es tan bien visto, entonces también, y para los que somos de izquierda, me asumo de izquierda, también es un poco rara esa alianza entre Alckmin y Lula. Sí, ¿no? claramente desde el principio es una alianza muy estratégica. extraña, es estratégica para intentar conseguir más votos, pero claro, tampoco es que sea ahí una garantía. Sí, una garantía. Lo cierto es que Lula llega pues con el favoritismo, haber pasado de primero, pero nada está dicho, todo puede pasar el 30 de octubre. Ahora veamos al otro candidato, a Bolsonaro, que llega, yo creo que llega un poco más fortalecido de lo que esperaba llegar a esta segunda vuelta con ese resultado en las legislativas. Él mismo asumió esa pérdida de liderazgo de votos en algunos estados puntuales, como por ejemplo Minas Gerais, pero también destacó el desempeño que hubo en las legislativas en Santa Catarina, que incluso él dijo que había que ver cómo se manejaba y se aprovechaba eso de cara a esta segunda vuelta. Comienzo con Juliana para hacer la ronda a la inversa, la perspectiva de lo que puede ser Bolsonaro, de las fichas que tiene que mover, a quién le va a coquetear. Pues ahí siento que primero va a seguir una guerra, va digamos, invertir en esa guerra ideológica por redes sociales, va a apostar por la desinformación, va a apostar por un discurso de ataque cada vez más a Lula en esas 3 semanas que quedan. Pues también va a intentar ahí con los conservadores mover fichas, ya está en reuniones para hacerlo, ¿no? Las alianzas con sus colegas. Claro. Y eso, pues, yo siento que esos resultados le dieron mucha fuerza a Bolsonaro, porque las encuestas le decían que iba a tener un 33-35% de las intenciones de voto, y llega a 43%. Entonces eso para él Lula pudiera haber ganado, quedó a 1,6% de los votos para ganar en primera vuelta. Sí, que era uno de los análisis que muchos decían que era un escenario factible. Entonces, claro, él de ahí sale reforzado y sale, mira, yo puedo ganar. Y va a apostar toda, yo pienso en esa ficha, en la guerra ideológica, y una campaña por redes sociales aún más fortalecida. Pienso yo que esa va a ser su gran estrategia. Vamos a preguntarle a Leonardo cuál es la perspectiva que tiene en torno a la campaña de Bolsonaro y qué tan fácil puede ser lograr los apoyos. Bueno, estoy de acuerdo con Juliana. Creo que una cuestión que es importante y es muy casi paradoxal acá en Brasil, porque estamos diciendo que es una briga de dos tribus muy distintas, pero existe un grupo muy importante de los electores de Lula que también podrían ser los electores de Bolsonaro. Son personas que ya votaron en Bolsonaro, ya votaron en Lula, son personas en general más pobres y muy conservadoras en las cuestiones sociales. Entonces, creo que muchas de esas personas votaron en Lula en la primera ronda, pero creo que si Bolsonaro hace una buena estrategia de desinformación, de ataques por la cuestión de las costumbres, creo que él es capaz de cambiar unos votos que fueron para Lula. Entonces creo que es una de las más importantes estrategias, porque Bolsonaro no tiene muchos lados de sacar que no de Lula, porque Lula tiene casi 50% de los votos en la primera ronda. Sí,
Adelante, complementar con la idea es que hoy mismo ya salió las noticias en Brasil de que Bolsonaro está anticipando el último pago del Auxilio Brasil, que es como un beneficio que da a las personas más pobres, ¿sí? Auxilio gas también. Entonces ya como una estrategia para intentar conquistar votos de esa población más pobre en Brasil y para, claro, antes de la segunda vuelta. Entonces adelantó ese pago y ya está jugando, prometiendo también que vamos a dar más beneficios a las mujeres cabeza de hogar, porque sí ha sido muy criticado Bolsonaro por haber dejado, ¿sí? Pues haber abandonado, por así, la inversión en proyectos hacia la mujer, aunque él dice que no, ¿sí? Para él su gobierno ha sido maravilloso. Esos son los beneficios de ser presidente y candidato al mismo tiempo. Lo que tiene que hacer y cumplir como presidente, puede jugar a favor, se trata siempre de jugar a favor para esta candidatura. Ya veremos entonces cómo mueve las fichas el presidente Bolsonaro. Lo cierto es que ha manejado este discurso de el ser el único capaz de evitar que Brasil se vaya por ese abismo, y citó países como Argentina, Colombia o Chile que han dado un viraje a la izquierda, y tratar de evitar que Brasil vaya por esta misma senda. Lo decía ayer en su intervención ante unos medios de comunicación allí en Brasil. Hablemos de de esta tercera ola, de estos partidos de centro que lograron votaciones bastante reducidas, pero hubo personajes destacados como Simone Tebet, que tuvo el 4,16% de los votos, pese a que su capital pues es reducido. Va a ser una pieza importante para esta segunda vuelta. ¿Por qué el centro no logra consolidarse en Brasil? ¿Y qué perfil le ve usted a Simone? ¿Puede empezar a hacer una carrera, consagrarse de pronto como una figura política destacada? Así lo mencionan algunos analistas en Brasil. Pues yo siento que tiene potencial, pero quizás estar en el centro en ese momento no es atractivo. Hay una polarización entre izquierda y derecha, y que tampoco la izquierda se ha podido renovar, Santiago, y por eso pues ha vuelto Lula. No hay una figura de izquierda fuerte, y el centro está ahí también, pues no hay una figura fuerte para decir, mira, este viene como, o esta viene como un candidato a presidencia de Brasil que realmente anime al pueblo a decir, mira, puede ser una renovación. Entonces está en esa polarización entre izquierda y derecha, pero siento que Simone puede ser, pues dentro de unos años, porque sí, por lo menos tiene propuestas más claras, ha intentado en el debate, que fue lo que yo estando a distancia he podido acompañar pues todo el debate, y sentí que sí, tiene propuestas, pero ahí sabemos también que ella ya fue aliada de Bolsonaro. Entonces también ahí son cosas que uno entra a analizar y pesa, exactamente. Pero sí salió muy bien librada de los debates. Muchos medios dijeron que fue la única que llegó con una propuesta clara. Su opinión, Leonardo, allí en Brasil, sobre esta tercera ola y sobre estos candidatos que se quedaron en esa primera fase. Perfecto. Ha sido muy difícil hacer una renovación de nuevas personalidades políticas acá en Brasil. Lula, en mi opinión, ha sacado todo lo oxígeno de las personas en voto de sí, entonces es muy difícil el nacimiento de estrellas a la izquierda. A la derecha, Bolsonaro ha sacado, bueno, esta votación de ayer ha mostrado a nosotros que el fenómeno de bolsonarismo ha matado toda la derecha y la centro-derecha en Brasil hasta ahora con grandes personalidades. Simone Tebet, entonces, me creo que surge como una posibilidad para años más para frente, no ahora. Ella, bueno, só logró como 4%, no es tanto así, pero de una persona que casi no era conocida en el país, es mucho. Ella está se convirtiendo en la preferida de la media ahora. Los periodistas, los canales tradicionales están hablando muy bien de ella. Es la persona que, bueno, ha más llamado la atención de los medios de comunicación acá en Brasil, especialmente porque no tiene mucha rejección de la derecha o de la izquierda o de la derecha. Pero la cuestión de Tebet es que vaya a tener una decisión muy difícil ahora, porque ella va a se quedar sin cargo. Ella era senadora, va a se quedar sin cargo el próximo año. Entonces, saber cómo vaya a se posicionar para ganar más apoyo y ganar más visibilidad para los próximos años es muy difícil. Muchas personas creen que él puede se quedar, hacer una alianza con Lula e intentar ganar un ministerio, un cargo en su gobierno.
Otros creen que va a ganar más visibilidad si se queda en la oposición, pero sin cargo. Entonces, es una decisión muy difícil de Tebet, que creo que va a ser fundamental para su futuro político. Sí, Tebet obtuvo 4,16% de los votos, eso es 4.915.000 votos, que es incluso mucho más que la población total de países como Uruguay o algún país centroamericano. Claro, estamos hablando de Brasil, donde todo es exponencialmente más grande que en otros países de América Latina. Dos fenómenos importantes que tuvimos a lo largo de toda la campaña electoral, por supuesto ayer en esas elecciones generales, y que puede verse también un poco potenciado, digámoslo así, de cara a esa segunda vuelta, y es la polarización que está viviendo Brasil. El mapa electoral claramente muestra una diferencia entre norte y sur, y también la inseguridad política. Muchas personas dicen que les da miedo comentar sus tendencias políticas, sus afectos políticos en la calle, con la gente, en sus conversaciones del día a día, precisamente por la violencia política que ha venido viviendo Brasil en los últimos meses. Esto de cara a esa segunda vuelta, ¿lo podemos ver potenciado, Leonardo? Vamos a hacer la ronda a la inversa, Juliana. Comienzo con Leonardo. Bueno, estamos acá trabajando que sí, estoy acá en FRB y otros sitios monitorando las cuestiones de la violencia. El escenario que nosotros creemos que es más probable está se creando ahora, que es de episodios separados de violencia, personas, no movimientos, pero personas que con las nuevas armas, que están comprando muchas armas acá con Bolsonaro, porque Bolsonaro ha relajado mucho las políticas de armamento. Entonces, personas que van a hacer brigas por cuestiones de política, sacan su arma y disparan. Entonces, nosotros tenemos como 4 o 5 muertes en las últimas 3 semanas de personas que han matado por cuestiones políticas. Creo que este escenario va a continuar hasta el fin y después de la 30 de octubre, porque la tensión está muy grande. Entonces, pero no veo hasta ahora una probabilidad muy grande de un movimiento más grande de violencia, sí, salvo los episodios. Que eso también fue una incertidumbre que sembró Bolsonaro al desacreditar un poco el funcionamiento del sistema electoral brasileño, y dijo que no reconocería el triunfo de otro candidato si no era él. Sí, y eso es muy preocupante también, porque es un control militar lo que propone Bolsonaro del sistema electoral, porque sí, él no confía en la urna electrónica, que él mismo salió triunfador de ahí. Sí, él en los años 90 apoyó el cambio del voto en papel a la urna electrónica. Entonces ahora no confía. ¿Por qué? Para generar esa incertidumbre también, y eso genera pues en los mismos ciudadanos que confían, los que confían en él, confían en su palabra. Entonces, ¿cómo así? La urna electrónica no es fiable, ¿no? Entonces genera más, digamos, incertidumbre, y a la vez puede ser otro motivo, ¿no?, para discusiones políticas, para violencias políticas. Y sí, yo creo, respondiendo a tu pregunta, Santiago, que sí puede seguir y se puede agravar en esas 3 semanas y seguir. Estoy de acuerdo con Leonardo en eso, que puede seguir porque Bolsonaro incita a la violencia. ¿Sí? Al analizar, yo pues hice un trabajo de investigación analizando los lives en Instagram de Bolsonaro, y sí, él es como el ciudadano de bien, tiene que poder autodefenderse. La autodefensa es fundamental, y sí, nosotros hemos facilitado las licencias por armas de fuego en Brasil. Entonces, hoy el número, no tengo los datos aquí, pero subió muchísimo el número de personas con licencias de arma de fuego. Sí. Entonces, son legales, ellos pueden andar armados. Entonces, claro, ante una discusión, pum, lo mato al otro, ¿sí? Porque diverge de mi ideología política. Claro. O sea, no hay libertad. Y él sí, aquí hay libertad de expresión, aquí hay libertad de voto, aquí hay libertad. El que quiere tomar vacuna, el que quiere vacunarse, se vacuna, el que no, no. Sí. Entonces, es un discurso que va en contra de lo que realmente él hace. Incluso él mismo fue víctima de violencia política al ser apuñalado en la campaña anterior, en las elecciones pasadas, cuando resultó triunfador y se convirtió en presidente. Ya estoy en el último bloque del programa. Hagamos entonces las conclusiones de lo que nos deja esta jornada electoral rápidamente, Leonardo, y ya de cara a ese escenario de la segunda vuelta. Y le dejo sobre la mesa la pregunta de oro, Leonardo. ¿Lula o Bolsonaro?
Bueno, no puedo hacer eso porque no tengo mi certificación de futurólogo, pero creo que es como Lula está con más probabilidad. Creo que tiene una probabilidad como 70% de ganar o 65%, pero nosotros ayer creíamos que Lula tendría una larga ventaja en una segunda ronda, en una probabilidad muy chiquita de ganar una primera ronda. Pero las encuestas erraron mucho en favor de la izquierda, entonces la extrema derecha se ha mostrado más fuerte que pensábamos, y creo que Bolsonaro tendrá una fuerza muy grande en Minas Gerais, en Rio de Janeiro, que son dos estados muy grandes, los colegios electorales más grandes. Y por este lado, Juliana, para el cierre, su conclusión y su apuesta, Bolsonaro, Lula. Pues a mí me gustaría apostar por Bolsonaro, por Lula, quiero apostar por Lula, defiendo ese cambio, deseo ese cambio para Brasil, es necesario. Hemos perdido mucho en varios aspectos de la economía, en las universidades, en salud pública. Hemos perdido bastante en esos 4 años. Entonces, personalmente, apuesto por Lula, pero me preocupa el hecho de que Bolsonaro pues, va a sacar de la manga muchísimas estrategias para intentar convencer al electorado de que él es el mejor para gobernar el Brasil durante los próximos 4 años. Todos se van a jugar el todo por el todo en estas elecciones. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Juliana, Leonardo. Es todo por hoy. En nombre del equipo técnico les agradezco su sintonía. La producción estuvo a cargo de Laura Garzón y la producción de invitados estuvo a cargo de Tania Herrera. Gracias por su sintonía.